Buenos días, estimados hermanos y amigos que están con nosotros en esta mañana. El devocional de hoy está en Gálatas capítulo 6, versículo 2. Ayer hablamos acerca de cuando una persona, el versículo 1, ¿verdad? De Gálatas decía, cuando alguien fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle. Nosotros no necesitamos ser parte del ministerio de restauración para poder buscar cómo restaurar a nuestros hermanos. Cada cristiano, sea pastor, sea líder, tiene el deber moral y espiritual de reconciliar o de traer a la reconciliación a su hermano. Así que nosotros encontramos esta palabra que es tan importante y vamos a ver por qué. Primero dice Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Esa es la primera parte del versículo. Sobrellevar quiere decir soportar, aguantar, tener paciencia, tener amor con las personas, porque a veces es muy difícil entrar en razonamiento con algunas personas y nosotros sabemos que todos tenemos diferencias de opinión y entonces tenemos que llevar la carga de los demás, ayudarles en lo que podamos hacer. Nosotros sabemos que hay mandamiento que nos dice que tenemos que amar a nuestro prójimo, pero ya vamos a llegar ahí. Ahora, en la segunda parte de este mismo versículo dice, cumplid así, ¿verdad? Cuando dice cumplid así está hablando de obediencia, que nosotros debemos de ser obedientes, eso es importante, y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cómo cumplimos la ley de Cristo? Sobrellevando las cargas los unos de los otros. Hay más de 60 o más de 50 textos en la Biblia que nos dicen llevar los unos las cargas de los otros. Siempre los unos para los otros es importante. Si yo puedo ayudar a mi hermano en lo que sea, yo tengo que hacerlo porque es un deber moral y espiritual que debo de acatar de parte del Señor. Por eso dice cumplid así, o sea, obedezcan así la ley de Cristo. Ahora, Pablo dice que no está bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de Cristo, ¿verdad? No es una ley que está grabada en 2 tablas, 10 mandamientos bien organizados, ¿verdad? Amarás a Dios sobre todas las cosas, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no matarás, y etcétera. Vienen todos los mandamientos claritos y vienen en orden, y son 10. Cuando hablamos de la ley de Cristo, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y cuál es la ley de Cristo? Porque Él no nos dio un instructivo donde dijera, estas son mis 10 mandamientos, o mis 50 o mis 100 mandamientos. Él no dijo absolutamente nada de eso, sino que dijo que el Espíritu Santo nos llevaría y nos guiaría a toda verdad. Y esto sucedió, lógicamente, cuando comenzó la iglesia en el día Pentecostés. Eso está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Ahí comenzó la iglesia con poder. Por eso Jesús quería que los discípulos se quedaran ahí en Jerusalén para poder recibir al Espíritu Santo, que es el guía de la iglesia. Pero fíjense bien lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 16, porque Jesús no nos dejó enmarcados sus mandamientos. Él dice, este es el pacto que haré con ellos, hablándole a Israel, ¿verdad? Porque por ahí comenzó nuestra fe en Cristo, nuestra fe en Dios viene por Israel. Nosotros adoramos al Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, que está concentrado en Cristo Jesús, el Hijo, la imagen del Dios invisible. Dice Hebreos 10:16, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Qué palabra más poderosa? ¿Por qué? Porque ya Dios no tiene que ponernos impresos los 10 mandamientos, sino que los 10 mandamientos están concentrados en nuestro corazón y en nuestra vida. Un día los escribas reclamándole, ¿verdad? O queriendo probar al Señor Jesús, le preguntaron, ¿cuál es el primer mandamiento? Entonces Jesús le respondió, esto es Marcos capítulo 12, versículo 30. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Termina diciendo, pero ese no es el final de lo que el Señor les enseñó. Él fue más allá y les dijo, aún hay un mandamiento más.
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y termina ya diciendo, no hay otro mandamiento mayor que estos. Imagínense ustedes, amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, y a nuestro prójimo como que si fuéramos nosotros mismos. Por eso es que el Señor dice, sobrelleven las cargas los unos de los otros. ¿Por qué? Porque ellos y nosotros somos uno en el Señor. Dios nos ayude a entender lo que el prójimo necesita, porque no está concentrado solo en los hermanos de la iglesia, sino en el mundo en general. La gente necesita conocer a Cristo para cambiar, para ser nuevas criaturas, para poder pertenecer a la familia de Dios, para poder tener como herencia el cielo. Que Dios te bendiga en esta mañana y que el Señor ponga en tu corazón ese amor y esa verdad de Cristo siempre adelante. Recuerda que nosotros tenemos que llevar las cargas de los demás y así cumplimos con la ley de Cristo. Dios te bendiga.